Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a ver en esta parte, en este capítulo, lo que se conoce como el equilibrio de mercado. ¿Está bien? Esta es una situación que los economistas llaman ideal, ¿no es cierto? Ideal en el sentido que lo podemos ver como un modelo, o sea, como una simplificación de la realidad que nos explica cómo esa realidad puede funcionar, pero obviamente todo modelo está basado en supuestos, ¿no? Vamos a entrar entonces a la definición. Decimos, ¿no? Un equilibrio de mercado es una situación ideal en donde necesariamente se tiene que dar esta condición, ¿no? Que las cantidades ofertadas de un cierto producto deben ser exactamente iguales a las cantidades demandadas. Es decir, no hay un superávit de producción ni tampoco hay un déficit de producción. Es decir, se logra una situación ideal. Claro, esto es en el campo cuantitativo, en el campo técnico, porque si vemos el enfoque social de la economía, esto simplemente es una falacia, no se cumple en el mundo real. Yo le podría decir, por ejemplo, a un grupo social privilegiado que el mercado de langosta está en equilibrio y ellos van a entender por qué ellos consumen langosta, pero imagínate que vayamos pues a un sector vulnerable y mencione este ejemplo, entonces ellos ni siquiera tienen acceso a ese producto. Entonces, evidentemente el equilibrio es una situación objetiva, cuantitativa, pero no tiene un carácter social como la economía supuestamente lo debe tener, ¿no? Bueno, ahora, si asumimos que el equilibrio es una igualdad de ambas cantidades, implica que los intereses de los vendedores coinciden con los intereses de los compradores. Es decir, maximizar la ganancia por parte de los vendedores debe coincidir con la maximización del bienestar por parte de los consumidores en un momento dado. Bueno, al ser un modelo, evidentemente nos basamos en supuestos, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Primero, se asume que es un mercado atomizado. Atomizado significa que el mercado está saturado, hay demasiados vendedores y demasiados compradores. Y también podemos afirmar que es un mercado competitivo, ¿no? A competitivo viene justamente de atomización. Competitivo significa que cada vendedor y cada comprador son precios aceptantes, o sea, ellos no fijan el precio, sino aceptan el precio. Esa es la condición básica, ¿no? En segundo lugar, asumimos que hay ceteris paribus, o sea, acuérdate el supuesto para asumir solamente un sistema bidimensional. Las cantidades ofertadas solo dependen del precio, las cantidades demandadas solo dependen del precio. Si el ceteris paribus cambia, eso va a generar obviamente que las curvas van a empezar a desplazarse y por lo tanto cambiaría la posición de equilibrio. ¿Está bien? Además se asume que no hay regulaciones, es decir, el Estado no interviene fijando precios, porque como vamos a ver en un instante, cuando el Estado a través de los gobernantes fijan precios, lo que genera son distorsiones, ¿no? Sobre todo cuando el gobierno busca controlar precios. Cada vez que hay un control de precios, lo único que se genera es una situación de desabastecimiento, de especulación, lo cual nos conduce pues a una típica condición de mercado negro. Vamos a tratar de enfocar en un ratito, ¿ya? A ver, gráficamente, ¿cómo se define el equilibrio? A ver, observemos la parte cartesiana. Ya sabes que este eje representa el precio y las abscisas son las cantidades. ¿Está bien? Ceteris paribus, todo es constante. La función demanda, ahí la tenemos, siempre con su pendiente negativa. La función oferta, ahí la tenemos siempre con su pendiente positiva. Date cuenta que el interés de los vendedores va en función a cómo el precio va evolucionando. Igual pasa también con los consumidores, su interés va en función a cómo los precios van oscilando. Pero hay un momento en el cual ambas funciones van a tender a la igualdad. Este punto en el cual ambas funciones logran una intersección es lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio. ¿Está bien? Observa que solamente hay un punto de equilibrio, pero no siempre hay equilibrio. Eso vamos a anotar en un ratito, ¿ya? Por acá se va a formar un precio, ¿no? El precio con el asterisco que se llama precio de equilibrio. Algunos autores también le llaman el precio estrella, ¿no? O el precio de consenso. Y por acá en la abscisa se va a formar la cantidad de equilibrio. Se asume que obviamente en el equilibrio, ¿no? Las cantidades ofertadas son iguales a las cantidades demandadas. Por lo tanto, el gasto total que hacen los compradores por las cantidades demandadas
debe ser igual al ingreso total que reciben los vendedores por las cantidades ofrecidas. Esa es una condición fundamental para que el equilibrio se pueda mantener. Ojo, si el ceteris paribus cambia, una de estas curvas o las dos a la vez en diferentes proporciones puede empezar a desplazarse, lo cual va a cambiar tanto el precio como la cantidad, o de repente cambia solo uno de ellos, ¿no? Esa es una de las condiciones que en un instante vamos a plasmar, ¿ya? Bueno, alteraciones que el mercado tiene. Primero, exceso en la cantidad ofertada y luego veremos el exceso en la cantidad demandada. En la gráfica nos va a denotar la situación del mercado. Este es el precio y por acá está la cantidad. Ya tengo la demanda y ya tengo la oferta. A ver, para entenderlo mejor vamos a asumir, por ejemplo, la presencia de un producto. Vamos a asumir, por ejemplo, la producción y el consumo del pollo. Escogemos el pollo porque es la carne más consumida en el país. Veamos. Originalmente en el equilibrio teníamos un precio de equilibrio y una cantidad negociada de equilibrio. ¿Qué pasa si por ahí el gobierno decide fijar el precio del pollo, observa, en P1? Obviamente el precio P1 está encima del precio de equilibrio. A esa situación se le llama el precio mínimo, ¿ya? O también le llaman el precio de oferta. Obviamente ese precio es un precio que motiva al productor, pero perjudica al comprador. De tal manera que a ese nuevo precio vamos a tener por acá la nueva cantidad demandada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué en el punto A? Porque por ahí pasa la curva de la demanda. Observa que la nueva cantidad demandada es menos que la inicial que estaba en igualdad. ¿Por qué? Porque es obvio que si el pollo se encarece, mucha gente empezará a buscar sustitutos, ¿no? O de repente a comprar menudencia. Mientras que los vendedores en el punto B están dispuestos a ofrecer una mayor cantidad. Observa que la cantidad que se desea vender excede a la cantidad que se desea comprar. Bueno, ¿por qué los vendedores ofrecen más cantidad? Porque al ver que el pollo sube de precio, ¿se acuerdan del costo marginal? Los va a motivar a producir más, pensando que van a tener más beneficios, ¿verdad? Pero se van a dar con la sorpresa que la cantidad de pollos que llevaron excede, ¿no es cierto?, a la cantidad que la gente desea comprar. Por lo tanto, se genera una brecha. Toda esta brecha la podemos ver en esta zona que hemos sombreado. Todo este triangulito A, E, B va a representar el exceso en la cantidad ofertada. En palabras simples, sobra pollo, ¿no? Hay demasiado pollo sobrante en el mercado que obviamente va a generar un efecto, ¿no? Si hay un exceso de pollo y es un alimento perecible, la única forma es que el precio vaya bajando para obviamente ir reduciendo las situaciones de competencia, ¿verdad? Y al final, bajando el precio, vamos a lograr que el consumo crezca un poco y se va a nivelar con la cantidad ofrecida. ¿Te das cuenta? El exceso en la cantidad ofertada es la consecuencia de un precio mínimo, ¿ya? El precio mínimo siempre se va a definir como todo precio encima del equilibrio. Ahora, vamos al exceso en la cantidad demandada. Vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Este es el precio y esta es la cantidad negociada. Ahí tengo la demanda y acá tengo la oferta. Ahí tengo mi punto de equilibrio, mi precio de consenso y mi cantidad de equilibrio. Pero ahora vamos al caso contrario. Vamos a asumir que en el caso, por ejemplo, del pollo, el gobierno pone el precio debajo del equilibrio. Lo pone en P1. Para empezar, todo precio que se regula debajo del equilibrio se le llama precio máximo, ¿ya? ¿Por qué se llama precio máximo? Porque es el precio que obviamente le conviene a los consumidores y que obviamente generará que los consumidores salgan, ¿no?, de manera, vamos a llamar, esparcida a comprar más. Sin embargo, los vendedores se van a resistir a vender a un precio tan bajo. Es como que, digamos, si el equilibrio del pollo es 7, 8 soles el kilo, creo que pocos vendedores se animarían a ofrecer a 3 o 4 soles el kilo, ¿verdad? Esa es una condición fundamental. Por eso que al precio máximo observa la nueva cantidad ofrecida. Ahí pasa la curva de oferta. La cantidad que los productores ahora desean vender, mira, es mucho menos que el equilibrio. Pero como el pollo está barato, supuestamente, los consumidores se lanzan a comprar más. Ahora la cantidad que se desea comprar es mucho mayor a la cantidad que se desea vender. Por eso se dice claramente que en el mercado hay un exceso en la cantidad demandada.
O sea, hay un déficit de producción. Toda esta área del triángulo AEB va a representar el déficit de producción, o sea, lo que nosotros llamamos comúnmente la escasez. Una moraleja. ¿Y qué pasaría si el gobierno, aparte de haber fijado el precio, decide controlar el precio? Porque una cosa es fijar precios y otra cosa es controlar precios. Es sabido en la teoría económica y también en la sociología económica que cuando hay controles la gente no lo respeta y busca romper el control, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de ver cómo ese control es perjudicial. Porque si el gobierno decide controlar ese precio, lo único que va a generar es una escasez y una especulación tremenda. Porque los productores se van a cerrar en esta cantidad, no quieren vender más de esta cantidad. Pero mira la gente cómo quiere comprar. Las inmensas colas que se van a generar va a producir una especulación. Y es ahí cuando los pocos, productos que hay para venderse, los especuladores los van a empezar a negociar a un precio mucho más alto, hasta donde la gente pueda pagar. O sea, en este caso sería hasta este nivel que indica la regla. Y por lo tanto estaremos hablando de un mercado negro, ¿ya? Siempre acuérdense de esta palabra, mercado negro no es un mercado ilegal, ¿eh? Ojo, ese término no es determinante. Una cosa es ilegal, otra cosa es mercado negro. Si no se le llama mercado negro, porque es un mercado, vamos a llamar, que ensombrece, me dejo entender, la transparencia de la competencia. Si la competencia es transparente y viene alguien y me controla, rompe la estabilidad. Por eso al final los que se benefician no son los vendedores originales, sino los revendedores, los que finalmente compraron barato para venderlo pues a un precio especulativo. Ya, y para analizar esta situación competitiva vamos a interpretar ahora la archiconocida ley de la oferta y la demanda. Bueno, esta teoría es conocida también como la ley de Adam Smith, porque fue este filósofo escocés el que la planteó de manera original. Claro, lo que pasa es que los neoclásicos, la escuela posterior a Adam Smith, trataron de formalizarla en base a un gráfico. Y posteriormente los economistas ya de carácter más contemporáneo han tratado de formalizarla mediante ecuaciones, ¿no? Y eso vamos a ver en un ratito también, un ejemplo numérico sobre la ley de oferta y demanda. Bueno, esta ley en primer lugar tiene una vigencia relativa. Eso significa que este principio solamente se puede aplicar en los mercados de competencia, ¿no? En los mercados donde evidentemente hay una atomización, ¿no? Por eso derivamos que el mercado debe ser competitivo. La pregunta es, ¿y si en el mercado hay, por ejemplo, monopolio? Ya la ley no funciona, porque en el monopolio funciona el precio exagerado, funciona lo que en economía se llama el punto de Cournot, o sea, el precio que iguala el ingreso marginal y el costo marginal. Aparte que si tú no le compras al monopolio, el monopolio te deja de vender el producto, pues porque es evidente que no está dispuesto a pagar el precio que él fija, ¿no? Esa es la idea. Imagínate que tú decidas no consumir agua para que Sedapal baje la tarifa, no lo vas a lograr, eres uno de 33 millones de consumidores, ¿no es cierto? O de repente tampoco se cumple cuando hay oligopolio. Acuérdate que un oligopolio es un mercado donde hay 3, 4 vendedores grandes que dominan la producción. Las farmacias en el Perú son oligopolios, ¿no? Y eso hace que ellos puedan poner precios especulativos, ya que no tienen atomización como ocurre en otro tipo de mercados. Y además, para que esta ley funcione, debe cambiar el ceteris paribus, ¿no? Para que las curvas puedan empezar a desplazarse. Y por lo tanto, la teoría va a quedar así. Mira, el precio varía en razón directa a la demanda y en razón inversa a la oferta. ¿Qué significa eso? Un aumento en la demanda eleva el precio. Ojo, no digo cantidad demandada, sino demanda, o sea, toda la curva, no toda la función. Pero un aumento en la oferta, como va en sentido inverso, haría bajar el precio. Y eso vamos a tratarlo de demostrar mediante este sistema gráfico, ¿ya? Veamos a ver. Vamos a un primer caso. Dice, aumenta la demanda. A ver, vamos a entender este entrevero gráfico, ¿ya? Ahí tenemos la curva de la demanda, la primera de color blanco, y la segunda, la oferta, también de color blanco, que son las curvas originales. Acá tenemos el punto de equilibrio, el precio de equilibrio y la cantidad negociada. Vamos a imaginar que la demanda sube. Por lo tanto, esta curva y la demanda se va a desplazar hacia la derecha, o sea, en este caso hacia arriba, ¿no? Por la posición de la pendiente.
¿Qué factor haría que aumente la demanda? Por ejemplo, mejores preferencias, por ejemplo, mejores ingresos de los consumidores, que los sustitutos tengan un precio más alto o que el complementario esté muy barato. Un ejemplo, ¿no? En Semana Santa cambian los gustos de los consumidores, ¿no? La mayoría de personas, ¿no?, por tradición, tienden a comprar pescado. De 100 peruanos, 80, 90 consumen pescado en Semana Santa. ¿Y eso qué significa? Que como los gustos cambian, la demanda empieza a aumentar. Entonces, al subir la demanda de pescado, mira, la oferta sigue siendo la misma. Este punto F vuelve a ser ahora el nuevo punto de equilibrio, ¿no? O sea, mejor dicho, el equilibrio cambia de posición. Del punto E pasa al punto F. Y ahora vamos a tener por acá un precio, observa, mucho mayor que el anterior, y la cantidad negociada mayor también que la del equilibrio. O sea, el nuevo equilibrio indica que ante una mayor demanda subirá el precio y la cantidad negociada. ¿Por qué sube la cantidad negociada? Por dos cosas. Primero, porque la gente quiere comprar más. Y segundo, porque ese mayor precio induce a los productores a ofrecer mayor volumen, ¿no? Otro ejemplo, a ver, un poco más actualizado. La demanda de mascarillas, de tapabocas, ha subido. Por lo tanto, mire el aumento en la demanda de tapabocas. Resultado, tenemos ahora que las mascarillas ya no cuestan 50 céntimos como hace un año, ahora cuestan, ¿no?, 10 veces más. Y la cantidad negociada, mira, ha aumentado también, lo cual ha hecho que ahora Lima esté lleno de ambulantes que venden mascarillas, ¿no? Esa es una lógica que se da cuando crece la demanda sin que la oferta haya variado. ¿Está bien? Por ejemplo, el Día de la Madre sube la demanda de flores, se negocia más flores a un precio más alto. O sea, siempre, muchachos, tienen que entender que la competencia genera libertades y las libertades se dan bajo la atomización, ¿ya? A ver, vamos ahora al segundo caso, disminuye la demanda. Veamos, a ver, mira, ahí tenemos la curva de oferta original, la curva de demanda original, el precio de equilibrio, por acá la cantidad de equilibrio. Imaginémonos que la demanda disminuye. Observa que ahora la curva se desplaza hacia la izquierda. Por la posición de la pendiente de la curva se estaría desplazando hacia abajo. Ahora, ¿qué haría que la demanda baje? Bueno, bajan los gustos, los ingresos reales de la gente se han venido abajo, el sustituto está muy barato o de repente el bien complementario está muy caro, lo cual va a generar que esa demanda disminuya. Por ejemplo, la caída del precio del pollo ha generado que baje la demanda de pescado, porque la gente que comía pescado ahora se ha pasado al pollo, ¿no? Pero también puede darse el caso que la subida en el precio del culantro puede hacer que baje la demanda de pollo, porque son bienes complementarios. O sea, siempre hay esa relación que debes crear. Siempre imagínate un ejemplo a la hora de explicar este tema, ¿ya? Entonces, al caer la demanda, fíjate, el nuevo equilibrio, el nuevo precio y la nueva cantidad. Ahora se negocia menos volumen a un precio que más bajo, ¿te das cuenta? Esto, por ejemplo, puede pasar a ver con los helados en las épocas de invierno, cuando ya empieza a hacer frío, ¿no? La demanda de helados se derrumba. Resultado, se negocia menos y los helados empiezan a caer de precio. O en Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, el chancho, ¿no? Cae la demanda de chancho, eso genera que se negocie menos chancho a un precio más barato por esa semana solamente, ¿verdad? Ese es un caso en el que disminuye la demanda. Vamos a la tercera situación. Ahora cambia la oferta, o sea, la producción. Aumenta la oferta. Mira, ahí tengo nuevamente mi demanda original, mi oferta original, mi punto de equilibrio, mi precio de equilibrio y mi cantidad. La oferta sube. Tú siempre has escuchado hablar, hay oferta, el producto está en oferta. Mamá, ¿por qué has comprado pollo casi toda la semana? Porque el pollo está en oferta, siempre decimos, ¿no? O de repente está barato el pescado, casera, aproveche el bonito a 2 soles cada uno. Pero no es que la oferta sea regalar o dar yapa, no. El exceso de oferta significa un aumento más allá de lo normal en la producción. ¿Qué haría que la oferta suba? A ver, noten ustedes que la curva de la oferta se va hacia la derecha. Los costos, ¿no? Costos más bajos hacen producir más. Si baja el precio del pescado, la oferta de ceviches aumentaría. Si baja el precio de la madera, la oferta de muebles aumentaría. Puede ser también que el clima mejore. En invierno empieza a salir más manzana, más naranja, más mandarina, porque son frutas típicas de invierno. O sea, hay una serie de factores que pueden generar que la oferta pueda subir.
Como la demanda permanece constante, este sería ahora el nuevo equilibrio, donde se interseca la nueva oferta con la antigua demanda. Y me doy cuenta que ahora hay más cantidad negociada, porque hay más producción. Pero mira lo que ha pasado con el precio, ha caído, ¿sí o no? Eso indica que al final los que se benefician de este aumento más son los consumidores, ¿no? Porque van a terminar comprando más, pagando un precio bajo. Por eso tu mamá dice, el pollo está en oferta. Hay demasiada producción, demasiada oferta, demasiada tecnología, insumos baratos que han hecho que el pollo baje de precio y la gente consuma mayor cantidad, ¿ya? Y disminuye la oferta, lo contrario, nuevamente, demanda, oferta, equilibrio. Ahora mira, la curva de oferta retrocede, se va hacia la izquierda, la de color naranja y la nueva oferta. Por lo tanto, del punto E voy a pasar hacia el punto F, lo cual indica que estoy cambiando mi punto de equilibrio. Observa que el resultado ¿cuál es? Sube el precio, más caro el producto porque no hay mucha oferta y la cantidad negociada baja. ¿Por qué baja la cantidad negociada? Porque al subir el precio los consumidores deciden comprar menos. Del punto E se van al punto F. Te lo digo en manzanitas. A ver, ¿qué pasa cuando hay buena pesca? ¿Qué pasa cuando los pescadores salen con sus lanchas, sus barcas, ¿no? Sus embarcaciones y se dan cuenta que lo que antes capturaban en una madrugada ahora lo hacen en apenas media hora? O sea que las lanchas van a salir llenas de pescado. Resultado, va a haber mucho pescado, bastante jurel, bastante pejerrey, pero tu mamá va a pagar terminando, ¿no? Va a pagar mucho menos, ¿verdad? Del precio que pagaba anteriormente. O de repente, ¿qué pasa cuando hay, ¿no? Un exceso de repente de producción también, ¿verdad? O sea, hay una serie de factores que pueden hacer. Pero acá estamos hablando de la disminución de la oferta, o sea, cuando la producción cae de manera excesiva, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño. ¿Qué puede generar el fenómeno del niño? Que evidentemente tengas menos pescado y vas a pagar un precio más alto, ¿no? Menos cantidad a un precio mayor. O de repente la temporada de huaicos, ¿no? En una temporada de huaicos vas a tener menos alimentos porque los camiones, ¿no? Se caen o las carreteras se malogran y terminas pagando un precio mucho mayor. La disminución de la oferta va a generar menos volumen, menos cantidad negociada con un precio evidentemente más elevado, ¿ya?